Buenas noches, son las 5:00 de la tarde aquí en Maiquetía, en La Guaira, el estado de La Guaira, en la entrada hacia Venezuela, donde está el puerto de Maiquetía y la puerta de entrada a la República de Venezuela. Estoy haciendo esta intervención breve desde el lugar donde estoy, siendo que en una hora o menos estaré comenzando a predicar la concentración magna que se va a celebrar aquí en La Guaira a la entrada de la capital de Venezuela. Hay cientos de pastores que ayer le dirigí la palabra. Fue un evento maravilloso. La luz se fue, pero lograron reparar algo y pasé casi 2 horas con el liderato de este estado. Además, habían cristianos que son parte de lo que conocen la Cámara de Diputados estatal o del estado, diputados del gobierno, habían autoridades, todos son cristianos, hermano. Y le prediqué un mensaje de compromiso con Dios y de esperanza en medio de esta situación que vive el país. El mensaje de hoy es esperado por miles de personas. Van a haber autoridades del gobierno. Y lo grande de este estado de La Guaira es donde una gran parte de los cristianos son miembros del parlamento o son funcionarios de los que dirigen el gobierno de La Guaira. Antes esto se llamaba Vargas, ahora se llama el estado de La Guaira. Ella fue una experiencia increíble. Después de dirigirme a cientos de pastores, no voy a dar los detalles del mensaje, fue un mensaje de compromiso, fue un mensaje de alerta, fue un mensaje de preparar a la iglesia para las cosas que se esperan. Después de eso fui recibido por el secretario de la gobernación, por orden del gobernador del estado, y todos los que estaban allí. El secretario de gobierno, el siguiente en mando, el que le sigue, el varón que está a cargo del secretario de educación, todos los miembros del gabinete estaban allí. La policía, todo. Y en ese almuerzo que me hicieron, duró 3 horas, porque el almuerzo era para discutir la operación, el lugar de la iglesia en esta hora. Y se están logrando compromisos de respeto a la iglesia, compromisos de asegurarnos que la lucha sigue contra la ideología de género. Y claro, estos grupos de cristianos que están en altos puestos del gobierno estatal y algunos en el puesto del gobierno nacional, hay que orar por ellos. Se está logrando, por lo menos, no se ha logrado detener totalmente el avance de esta ideología LGTBQ que ha infiltrado todos los medios en el mundo entero. Es una agenda de intolerancia y dominio mundial. Pero ver estos hombres, y todos son jóvenes, gente joven, criados en hogares cristianos, de pastores cristianos, dispuestos a defender los principios de la iglesia. Ellos han logrado, por lo menos, detener por ahora, y hay que evaluar los logros. Por ahora se ha detenido hasta el día de hoy, no sé de mañana. Hasta el día de hoy, todos estos elementos con los que me estoy reuniendo no se han avergonzado del Evangelio. En mi reunión, almuerzo, en el día de ayer, discutimos muchos temas de actualidad nacional y mundial en cuanto a la agenda de Sodoma y Gomorra, a la amenaza contra la niñez. Han logrado frenar un poco, por lo menos han frenado el matrimonio del mismo sexo. Eso está frenado por este momento. Se está luchando intensamente por detener la ideología de género en las escuelas. Hay una batalla enorme aquí, ¿no? Esto es mundial. Y otras cosas más que no voy a discutir,
que en mi rol de mensajero de Dios, de mediador, pues estuvimos discutiendo en ese almuerzo. Y me han recibido aquí con mucho respeto. Muchos de ellos eran niños cuando yo primero llegué aquí, y se ha mantenido fiel, pero fiel al Señor. Pero oren, porque este remanente de jóvenes que me da una esperanza de una nueva generación, tienen su mira puesta en Cristo. Están dispuestos a pagar el precio. Yo sometí hace 3 años al Comité de Diálogo como mediador en conflictos internacionales. Sometí una tesis que se llama la tesis de la nueva Venezuela. Es un documento que recorre toda la estructura de este gobierno, de lo que puede ser, y tratar de entender que tiene que haber una reconciliación de propósitos, pero hay unas cosas que tienen que mantenerse. Por ejemplo, no puede Venezuela volver a ser la Venezuela de una sola religión, pero tampoco puede crearse una religión del Estado. La tesis que sometí abarca la economía, abarca lo que es la fe, lo que es la moral, lo que es los derechos humanos. Es una tesis que está sometida. Y pronto veremos, cuando Dios lo designe, que ante la situación de personas que están promoviendo, todo eso no se ha logrado. Hay elementos que están tratando de promover en este país una institución de una sola iglesia, una sombrilla para todas las iglesias en un ecumenismo antibíblico. Y es mi propósito luchar con el diálogo, de reunirme. Me estoy reuniendo con autoridades y finalmente, si Dios lo permite, me reuniré con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo no estoy aquí interesado en los intereses políticos. Me interesa poder abogar para que se respete la libertad de culto como se ha respetado hasta ahora, y la integridad de la iglesia, no estar intervenido por personas que están influenciando en esto y todavía no lo han logrado. Darle fe a este pueblo y llevarlo a la iglesia a una unidad espiritual, y llevar al pueblo a una búsqueda profunda de que se arreglen las cosas, porque Dios va a arreglar esto de una forma o de otra. No voy a entrar en esos detalles, pero tengo que agradecer que en los 50 años que yo he venido aquí a este país, la única vez que se me intervino y se me arrestó en este país fue bajo el gobierno creo que fue de Lucichi, que aterrizando en Barquisimeto con mi familia me arrestaron y me dieron el hotel por cárcel. Vinieron hasta Telemundo, vino aquí a entrevistar, y periodistas de Puerto Rico. La única vez que he sido intervenido. Así que hasta el día de hoy, en 50 años, he predicado con toda la libertad que el Espíritu me da y se me ha respetado. No he vendido el mensaje. He bregado con la sabiduría de Dios. Estoy bregando con lo que puede ser mi último mensaje aquí, o el penúltimo. Mi visa está al punto de terminar. Ya para diciembre, fines de noviembre, mi visa terminó. Pero hay promesas de que se me va a renovar. Pero si no se me renovara, será mi último mensaje aquí, por presencia aquí por mucho tiempo. En mes de diciembre estoy separado del tiempo para bregar con la situación en Haití. He hablado del propósito, del programa, el plan que tenemos de mediar espiritualmente. Es que el problema de Venezuela, el problema de Haití, el problema de Estados Unidos no es político, no es económico, es espiritual, es moral. Y esto hay que bregarlo con una iglesia unida, no en un ecumenismo con brujos y santeros y idólatras y vudú y hechiceros, no, unidos en el espíritu. Porque los ciudadanos cristianos en Roma no fueron perseguidos porque fueran cristianos. Eran los mejores soldados, eran los mejores policías,
eran los mejores ciudadanos de Roma, pero su único pecado por el cual los mandaron a los leones, los mandaron a los circos romanos, los colgaron y los quemaron vivos en la vía, en el camino, lo que llaman la vía Apia, el camino hacia Roma, fue porque en Roma se discriminaba que si tú no decías, bueno, en griego era, pero lo vamos a dar en español, César es el Señor. Y los cristianos pagaban sus impuestos, los cristianos eran fieles soldados, eran fieles ciudadanos romanos, pero cuando le tocaron su fe, 135 millones de ellos murieron por no decir César es el Señor. ¿Qué diferencia al día de hoy? Y entonces decían Jesús es el Señor. Su deidad primordial fue a Cristo. Y ese es el problema que tiene la iglesia en Estados Unidos. Ese es el problema que tiene la iglesia en toda Europa y que tiene en América Latina y tiene en Puerto Rico. Que no saben diferenciar el momento de ser un buen ciudadano, un patriota, pero ser un fiel y único reconocedor de un solo Dios. Jesucristo es el Señor. Qué diferencia que por un plato de migajas, por una lenteja, por pajo de potaje, una porquería, están vendiendo no están dispuestos a ir a los leones, no están dispuestos a perderlo todo. Pero Jesús dijo, el que no estuviera dispuesto a perder madre, hijo, esposa, marido, bienes o la misma vida por mí, no es digno de mí. Estaban dispuestos a ir presos, estaban dispuestos a morir. No la locura del pastor haitiano que se levantó y le dijo a los cristianos que levantaran las armas y los machetes. No, nuestras luchas no son carne y sangre, ni nuestras armas son carnales, sino poderosas en Dios. Ore que esta noche Dios se mueva, salve, sana y lleve un mensaje a todo el país desde aquí, desde La Guaira. Que Dios le bendiga y si es posible trataremos de transmitir algo desde el terreno aquí en La Guaira, al lado del mar hermoso que ustedes ven. Que Dios le bendiga, poderosamente. Dios le bendiga poderosamente.